La fama les dio ruido, pero las drogas se llevaron todo lo demás. Las 25 estrellas del metal arruinadas por las drogas no eran solo iconos del heavy metal, eran bombas de relojería con guitarras. El escenario los iluminaba, pero las sombras siempre los seguían. Prepárate, porque algunas de las caídas que estás a punto de presenciar fueron tan brutales que los focos nunca volvieron a encenderse. Phil Anselmo. Phil Anselmo gritaba como un hombre en llamas. Al frente de Pantera parecía imparable. Tatuajes, rabia, sudor. Era el tipo de líder que no actuaba, explotaba. Pero entre bastidores, el dolor nunca cesaba. Lesiones en la espalda, pastillas, heroína, silencio. Empezó a consumirla para adormecer el dolor. Luego no pudo parar. El silencio se hizo más fuerte que los amplificadores. Su adicción se hizo más fuerte que su voz. Se quedaba dormido en las entrevistas, fallaba los ensayos, se peleaba con sus compañeros de banda. Pantera no solo se estaba rompiendo por la música, se estaba rompiendo por Phil. Y en el fondo, él lo sabía. Intentó ocultarlo con bravuconería, pero las máscaras se rompen bajo presión. Detrás de los gruñidos y la bravuconería, había alguien que se estaba desmoronando. Sufrió una sobredosis en 1996. Técnicamente murió. Lo resucitaron. Pero algo en él se había perdido para siempre. Siguió actuando, formando bandas como Down y Superjoint Ritual. Pero el fuego se apagó. Cada entrevista se convertía en una disculpa. Cada concierto cargaba con el peso del arrepentimiento. Phil no solo se hizo daño a sí mismo, ayudó a enterrar a una de las mejores bandas de metal. Y aún hoy, el fantasma de esa pérdida le persigue en el escenario. Second, Ozzy Osbourne. Ozzy no solo coqueteó con el caos, se casó con él, se mudó con él y organizó fiestas salvajes en su honor. El príncipe de las tinieblas construyó un imperio sobre la locura, pero detrás de la leyenda había un hombre que se desmoronaba a cámara lenta. Alcohol, pastillas, estimulantes, más alcohol. Ozzy no solo consumía, sino que sobrevivía. No buscaba el subidón, se ahogaba en el silencio. Lo echaron de Black Sabbath no porque perdiera la voz, sino porque perdió el control. Su carrera en solitario explotó, pero también lo hicieron sus demonios. Mordió la cabeza de un murciélago en el escenario, orinó en el álamo, balbuceaba en las entrevistas y tropezaba en los conciertos. Los fans se reían, pero su familia no. Entre bastidores, todo se desmoronaba. Sharon Osbourne se convirtió en su ancla. La rehabilitación se convirtió en una rutina. El reality show convirtió el caos en un espectáculo. Pero el hombre detrás de la música se estaba derrumbando. Años de trauma derritieron su memoria, nublaron su voz y tallaron profundas líneas en su alma. Ozzy sigue aquí, pero también lo está el daño, y nunca se ha ido del todo. Su cuerpo sobrevivió, su mente apenas lo acompañaba, y ahora, cada vez que canta, es un pequeño milagro. 3. Vince Neil. Vince Neil vivía como si las reglas fueran ruido de fondo. Como voz de Motley Crue, no solo cantaba sobre el caos, sino que lo vivía con los puños en alto. El alcohol no era solo parte del espectáculo, era el combustible, la máscara, el escape. Se podía escuchar en sus entrevistas entre balbuceos, se podía ver en sus tropiezos, se podía sentir en la forma en que su voz se fue apagando con los años. Vince no estaba de fiesta, estaba sangrando a cámara lenta. Luego llegó 1984, al volante, borracho, chocó contra otro coche, le quitó la vida a su amigo Russell, de Hanoi Rocks. Así, sin más, se fue. Vince fue a la cárcel, pero por poco, solo unas semanas. Una multa, una rueda de prensa. Luego se encendieron las luces y la música siguió sonando. Pero algo dentro de Vince se rompió esa noche y nunca volvió a recomponerse. Siguió bebiendo, siguió cayendo en picado. La voz que una vez electrificó estadios se volvió áspera, cansada, forzada. Falló conciertos, tartamudeaba las letras, parecía perdido en el escenario. La banda siguió adelante. Vince siguió desmoronándose. El glamour se desvaneció. El dolor no. Esa noche en Sunset Boulevard todavía le persigue. No en sueños, en silencio, en miradas, en los espacios vacíos entre canciones. Vince Neil no solo sobrevivió a un accidente. Scott Weiland. Scott Weiland no pertenecía a una sola banda. Era demasiado grande, demasiado extraño, demasiado roto para eso. Stone Temple Pilots le dio un escenario. Velvet Revolver le dio un segundo aire. Otros proyectos intentaron capturar la chispa, pero el fuego se les escapaba de las manos. Los fans lo adoraban.
Su voz era terciopelo bañado en gasolina, pero la heroína lo quería más. No era solo un adicto, estaba atrapado. La rehabilitación era una puerta giratoria. 1 mes limpio, 2 meses fuera, despedido, recontratado, despedido de nuevo. Su voz seguía siendo dorada, pero sus ojos se apagaron. Había algo detrás de ellos que nunca volvió, como si el verdadero Scott se hubiera ido y hubiera dejado un caparazón para seguir cantando. Murió en un frío autobús de gira en 2015, solo, congelado, con una jeringuilla cerca, un susurro de un hombre que solía rugir. No hubo vigilia con velas, ni desfile de homenajes, solo otro nombre en una larga lista de advertencias ignoradas. La industria lo lloró en tweets y luego siguió adelante. Scott no solo perdió la batalla, luchó. Un bucle de recuperación y recaída hasta que no quedó nada que repetir. Su voz sigue sonando en la radio, pero el hombre es un fantasma atrapado en la estática. 5. Layne Staley. Layne Staley no solo cantaba el dolor, se convertía en él. La voz de Alice in Chains no era solo oscura, estaba empapada de desesperación. Su voz sonaba como alguien que se arañaba para salir de un ataúd. No ocultaba su lucha, la convertía en música. Te hacía sentir cada aguja, cada lágrima, cada momento en el que deseaba no respirar. Layne desapareció antes de morir. La banda bajó el ritmo. Se encerró en un apartamento y apenas salía. Bajó de peso. Su piel se volvió gris. Sus amigos le rogaban que les dejara entrar. No respondía. El hombre que una vez llenaba estadios en silencio no podía mantenerse en pie. En 2002 lo encontraron, muerto. Hacía semanas que había fallecido. Se estaba pudriendo en el suelo. Había una jeringuilla cerca. La noticia se difundió como una nota al pie. Él ya había desaparecido mucho antes de ese titular. Lo más triste, nadie se sorprendió. Todos estaban esperando ese obituario. Layne no gritó cuando se fue. Se desvaneció. Silencioso. Solo. Un hombre que hacía que el dolor sonara hermoso, pero que no podía escapar del suyo. No murió como una estrella de rock. Murió como una advertencia, una de la que aún no hemos aprendido. Una que resuena cada vez que una voz atormentada suena a través de altavoces desgastados. 6. Jeff Hanneman. Jeff Hanneman no murió como la gente espera que mueran las leyendas del metal. No hubo sobredosis en un autobús de gira, ni accidentes de coche, ni estruendos. Solo un cuerpo que se apagaba silenciosamente. Pero detrás de ese final tranquilo había una espiral en cámara lenta que se había ido formando durante años. Su hígado falló, y el alcohol fue la causa. Jeff era el alma de Slayer. Sus riffs no solo eran rápidos, eran quirúrgicos, fríos, afilados, y llevaba esa misma intensidad fuera del escenario, a veces de forma peligrosa. Beber formaba parte de su imagen, formaba parte de la cultura. Pero con Jeff no era una fiesta, era una lenta huida. Todo empezó con una picadura de araña. Algo extraño. Contrajo fascitis necrotizante. Su carne empezó a pudrirse. Tuvo que dejar de tocar. Todo el mundo pensaba que volvería. Pero mientras su cuerpo se curaba, su espíritu no lo hacía. Bebía, solo, en silencio. Dejó de aparecer por ningún sitio. La banda siguió adelante sin él. No por elección, sino por necesidad. Cuando murió en 2013, la mayoría de la gente llevaba años sin verlo. Su hígado dijo basta. Se fue en un instante. Pero no fue algo repentino. Se gestó durante años. Y Slayer nunca volvió a ser lo mismo. La velocidad, la furia, el caos, nada podía sustituir la oscura calma de Jeff. Era el trueno bajo la tormenta. 7. Joey Jordison. Joey Jordison era el corazón de Slipknot. Rápido, salvaje, implacable. No solo tocaba la batería, la desataba. Parecía un demonio con una máscara, pero tocaba como una máquina poseída. En el escenario era un torbellino de extremidades. Fuera del escenario se estaba rompiendo en silencio. Durante años nadie lo vio. Sonreía en las entrevistas. Hablaba de música, de sus bandas, de sus sueños. Pero por dentro todo se estaba desmoronando. En 2013, Slipknot lo echó, sin previo aviso, sin una razón clara. Los fans quedaron conmocionados. Joey estaba destrozado. Dijo que le habían dado la espalda cuando más los necesitaba. Más tarde, reveló la verdad. Tenía una enfermedad neurológica, mielitis transversa. Le paralizó las piernas. No podía tocar, no podía caminar. Y en ese silencio,
Los viejos demonios volvieron a llamar a su puerta. Pastillas, depresión, aislamiento. Intentó luchar, formó nuevas bandas, compuso nueva música, pero la luz que había en él se había apagado. En 2021, Joey murió, solo. No se hizo pública la causa, solo un adiós silencioso. El hombre que una vez se sentó en una batería giratoria, boca abajo, golpeando al mundo hasta someterlo, se deslizó hacia la oscuridad, sin focos, sin solo final, solo silencio. Y para los fans de Slipknot, fue como perder la gravedad misma. 8. Peter Steele. Peter Steele era un gigante del metal gótico. Medía 2 metros, era pálido como el mármol y tenía una voz tan grave que retumbaba. Parecía Drácula y cantaba como un himno fúnebre. Type O Negative no era solo una banda, era mi buen humor, una sombra. Y Peter era su arquitecto. Pero las sombras no solo ocultan cosas, a veces las tragan. Peter bebía, mucho, bromeaba sobre la muerte, posaba en ataúdes, hablaba del final como si fuera un viejo amigo. Pero detrás de esa teatralidad fatalista había un hombre que se estaba perdiendo. La depresión se aferraba a él como la niebla. La adicción le siguió. Desaparecía durante largos periodos. Desaparecía de los escenarios. Volvía más delgado, más triste. En 2005, estuvo desaparecido durante más de un año. Corrían rumores. Rehabilitación, cárcel, muerte. Regresó, más callado y cambiado. Pero el daño ya estaba hecho. En 2010, murió de un fallo cardíaco, con solo 48 años. Demasiado joven, pero también, de alguna manera, ya anciano. Peter no se quemó, se apagó lentamente, como una vela que parpadea antes de extinguirse. Los fans siguen pronunciando su nombre con reverencia. Su voz aún resuena en los auriculares. Pero el hombre que hizo bella la tristeza no pudo escapar de la suya. Y su último aliento sonó como una campana de iglesia. Grave, inquietante y definitivo. 9. Steven Adler. Steven Adler fue Guns N' Roses antes de que llegara la destrucción. Su batería le daba al grupo su ritmo salvaje. Es un swing peligroso. Tocaba como alguien al límite. Y resultó que lo estaba. La adicción de Steven no fue una fase. Era un trabajo a tiempo completo. Empezó con las drogas recreativas. Cocaína, marihuana, alcohol. Pero la diversión no duró. La heroína lo atrapó con fuerza. Arruinó su ritmo. Lo hizo faltar a los ensayos. La banda se dio cuenta. Le dieron advertencias, oportunidades. Las desperdició. En 1990 lo despidieron. La banda que ayudó a construir lo echó. Pero ni siquiera eso lo despertó. Empeoró. Más recaídas, más visitas al hospital. En un momento dado, sufrió un derrame cerebral por una sobredosis. Perdió la capacidad de hablar con claridad. Tuvo que volver a aprender habilidades básicas. Los reality shows intentaron ayudarle a recuperarse. El Dr. Drew, campamentos de rehabilitación, confesiones entre lágrimas. Pero la sombra nunca se disipó del todo. La historia de Steven es una historia de casi todo. Casi sobrio, casi sano, casi de vuelta, pero nunca del todo. Sigue vivo, sigue intentándolo, pero perdió más que tiempo. Perdió su lugar en la historia. Mientras el resto de Guns N' Roses se convirtieron en leyendas, Steven se convirtió en un ejemplo aleccionador, un ritmo que se quedó atrás y nunca logró alcanzar. 10. Janny Lane. Janny Lane parecía el sueño hecho realidad de cualquier fan del glam metal. Pelo rubio, gran sonrisa, la voz detrás de Cherry Pie. Sus canciones eran éxitos recubiertos de azúcar, azúcar sobre el trueno. Pero detrás de la sonrisa y el maquillaje, había un hombre que se desmoronaba. El alcohol no solo arruinó la carrera de Janny, se la devoró poco a poco, verso a verso. En el apogeo de la fama de Warrant, estaba en todas partes. MTV, la radio, pósters en las paredes de los adolescentes. Pero la atención le parecía falsa y la presión le carcomía por dentro. Bebía para sobrellevarlo, luego para olvidar, después solo para funcionar. El vaso se convirtió en un instrumento cotidiano, más familiar que su micrófono. Empezó a perder vuelos, a balbuear las letras, a desmayarse entre bastidores. Sus compañeros de banda intentaron salvarlo. Los fans miraron hacia otro lado. El declive fue silencioso, pero constante. Sus proyectos en solitario tenían destellos de brillantez, pero la botella seguía robándole la pluma antes de que pudiera terminar la canción. En 2011, lo encontraron en una habitación de hotel, rodeado de botellas de vodka, solo.
una nota en su bolsillo. Una carrera que una vez se disparó había aterrizado en silencio. Tenía 47 años. Gianni no fue un éxito efímero. Era un poeta brillante y roto atrapado en una fantasía plástica. Cuando la música se desvaneció, el dolor permaneció. Su historia suena como un estribillo que no puedes sacarte de la cabeza. Dulce, triste y demasiado corta. 11. Chris Cornell. Chris Cornell cantaba como un hombre que intentaba salir de sí mismo. Esa voz, rica, angustiada, sobrenatural, era una paradoja. Transmitía rabia y elegancia a partes iguales. Fue líder de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog. Cada palabra que cantaba sonaba como si fuera la última, y tal vez en el fondo esperaba que lo fuera. Desde el principio, la adicción lo siguió como una sombra. Pastillas recetadas, alcohol, depresión. Tuvo periodos de sobriedad, rachas de esperanza. Habló de ellos, escribió sobre ellos, pero algo oscuro siempre rondaba en el horizonte. Ni toda la fama del mundo podía acallarlo. En 2017, después de un concierto en Detroit, lo encontraron muerto. Una muerte autoinfligida. Medicamentos en su organismo, algunos recetados, otros número. Ninguno suficiente para silenciar el peso que llevaba. El mundo quedó atónito, pero no sorprendido, porque Chris cantaba sobre los finales antes de que llegaran. No dejó ninguna nota. Dejó una discografía llena de advertencias, canciones que gritaban, susurraban, lloraban. Chris no solo interpretaba la oscuridad, vivía en ella. Y cuando cayó el telón, no hubo bis, solo silencio donde debería estar su voz. No se fue en silencio. Sus canciones siguen resonando como ecos en un cañón, profundas, solitarias e inolvidables. 12. Tommy Lee. Tommy Lee vivió más fuerte que su batería. El corazón de Motley Crue. Un torbellino de tatuajes, escándalos y destrucción en movimiento. En el escenario, era un circo. Fuera del escenario, un desastre. No era solo parte de la fiesta, era la fiesta. Pero detrás del ruido había un hombre que se desmoronaba en silencio. La fama lo llenó todo, pero las drogas casi lo sepultaron. Su vida se desarrolló como un sueño febril de la prensa sensacionalista. Peleas en mansiones, tiempo en la cárcel, entrevistas borracho, arrestos impulsados por la rabia, crisis públicas. Su matrimonio con Pamela Anderson se convirtió en un reality show bélico. Su casa era un plató de televisión. Sus discusiones, propiedad pública. La cara de Tommy estaba en todas partes, pero su mente estaba perdida en la niebla. Intentó dejar de beber, luego volvió a empezar. Intentó rehabilitarse, luego me fui. Era un bucle, ruidoso, caótico, previsible. La banda lo aprovechó, los medios lo devoraron, los fans lo llamaban rock and roll, pero solo era un hombre dando vueltas. Hoy en día, interpreta el papel de superviviente, el que lo consiguió. Sigue de gira, sigue publicando, sigue sonriendo. Pero bajo la risa hay cicatrices profundamente grabadas, no solo en su piel, sino en su historia. Cada golpe de batería suena como alguien que intenta escapar de su propio eco. Y Tommy conoce ese ritmo mejor que nadie. 13. Steven Tyler. Steven Tyler no entraba en una habitación, irrumpía en ella. La voz de Aerosmith, el rey pavo real del rock. Bailaba, gritaba y seducía para ser el centro de atención, viviendo más fuerte que los amplificadores que tenía detrás. Pero cada nota alta tenía un precio, y cada disfraz ocultaba un colapso. Las sustancias eran su copiloto. Estimulantes, heroína, pastillas, whisky. Los gemelos tóxicos, Tyler y Joe Perry, no solo probaban, devoraban. Su banda se alimentaba de éxitos y experiencias cercanas a la muerte. Steven se desmayó en pleno vuelo. Balbuceaba en las entrevistas. Perdió noches, perdió amigos, perdió partes de sí mismo. Aerosmith casi muere con él. Estallaron las peleas. Los compañeros de banda se marcharon. Las giras se paralizaron. Luego vino la rehabilitación. Luego la recaída. Luego, otra vez la rehabilitación. Era un ciclo escrito en humo. Persiguió la paz, pero no pudo alcanzarla. El éxito no acalló el ruido interior. 14. Ace Frehley. Ace Frehley hizo volar al Spaceman. Kiss no habría despegado sin él. Sus solos eran como cohetes, afilados, ruidosos, indomables. Era el comodín, el misterio, el tipo con estrellas en la cara y explosiones en la guitarra. Pero cuando se apagaban las luces,
Ace no flotaba en el espacio. Se estrellaba. Sustancias, alcohol, días perdidos en bucles confusos. Fallaba a los ensayos. Aparecía hecho polvo. Olvidaba los acordes. Olvidaba a la gente. Su sueño se convirtió en una pesadilla confusa y tambaleante. El polvo de estrellas se convirtió en promesas rotas. La fama le entregó un fuego artificial. Él lo dejó explotar en sus manos. Dejó Kiss. Volvió. Se fue otra vez. Los fans cruzaron los dedos. Esperaban que se mantuviera limpio. Pero la sobriedad era una luz parpadeante. La rehabilitación se repetía en ciclos. Las excusas también. Su forma de tocar se volvió aburrida. Los bordes afilados de su talento se suavizaron bajo el peso de la niebla química. Ahora lo admite. Dice que la fiesta tomó el control, que él solo se aferró. Su trabajo en solitario, momentos de brillantez, ahogados en recaídas.